Bien, hermano, vamos a compartir entonces la palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y verso 1 al verso 8. Lucas, capítulo 18, verso 1 al verso 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Palabra del Señor para enseñar a través de esta parábola acerca de la insistencia o la perseverancia en la oración, ¿no? Mirando quizá muchas de nuestras vidas, parece que casi los peruanos no somos mucho de perseverar. Muy fácilmente abandonamos las cosas que emprendemos, ¿no? Si empezamos a hacer ejercicio y no perseveramos porque no podemos ver resultado pronto. Si empezamos una dieta es igual, ¿no? Una dieta para bajar de peso, quizá 15 días, un mes, 2 meses y luego lo abandonamos. Y también muchos en los estudios, los jóvenes especialmente, no les gusta perseverar, ¿no? Si se trata de prepararse para postular a la universidad, aunque algunos sí, no importa si alguna vez no ingresaron, siguen perseverando en prepararse a la segunda, tercera, cuarta o quinta vez ingresan, pero muchos otros abandonan. En los negocios también, ¿no? Empezamos el negocio y si no da frutos pronto también, entonces no está bien, lo dejamos o lo abandonamos, ¿no? Entonces parece que sería esto un problema cultural, ¿no? Ya que diríamos, repetitivos en muchas cosas, ¿no? Y si hablamos de la fe es igual, ¿no? Podemos ver que muchas personas van a los pies del Señor, quieren seguir al Señor, pero luego mirando el costo de seguir al Señor también abandonan, ¿no? Y también pasa con la oración. Por eso yo había puesto en esta mañana como título de esta predicación: persevere en la oración y Dios responderá. Aquí en Lucas 18 encontramos 2 parábolas que tienen que ver con el tema de la oración. La viuda insistente, que está del 1 al 8, y el fariseo y publicano, que es del 9 al 14. Y esta no es la primera vez que Jesús usó una parábola para enseñar lo relacionado a la oración. Recuerda, en Lucas 11, del 5 al 13, tenemos el amigo que llama a la medianoche, en la cual Jesús enseñó el valor de la insistencia en la oración. Evidentemente, el elemento de la insistencia en la oración fue muy importante para Jesús, porque este es también el tema de esta primera parábola aquí en Lucas 18. Como se lee en el primer versículo, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse o sin desmayar, ¿no? Entonces la pregunta que surge aquí es: ¿somos insistentes en nuestra oración? ¿Apreciamos el valor de tal insistencia? ¿O hemos desmayado y no oramos como deberíamos? Veamos lo que podemos entonces aprender de la parábola de la viuda insistente o la viuda perseverante.
Lo primero que nos enseña el texto es que hay que orar siempre sin desmayar. Hay que orar siempre sin desmayarse. Aquí en el verso 2 podemos encontrar descrito el tremendo juez, le puse así, ¿verdad? El verso 2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, ¿no? El temor a Dios del cual habla la Biblia no es el miedo como nosotros pensamos. El temor a Dios es una reverencia que uno tiene cuando se da cuenta del poder asombroso que Dios tiene. Entonces, cuando vemos la grandeza de Él, ¿no? Cuando vemos cuán poderoso es o cuán omnipotente, como decimos en otro término, entonces nosotros nos vemos tan pequeños e humildes y nos volvemos reverentes, ya que este Dios tan grande y todopoderoso se ha dignado en mirar nuestra bajeza o nuestra humildad y se ha acercado a nosotros, ¿no? Buscando tener una relación con cada uno de nosotros. Sin embargo, este juez no tiene ninguna reverencia ni temor a este Dios tan grande y sublime. A él no le importa que si Dios lo ama o no. A él no le importa que Dios está buscando acercarlo a él, no. Es un juez sin temor absoluto de Dios. Parece que no le haría falta en lo absoluto a él. Y tampoco, y asimismo es un juez irrespetuoso para con los demás, conforme lo dice este verso 2. No temía a Dios ni respetaba a los hombres. Entonces no era movido por el temor a Dios y no era movido ni por el respeto a hombre alguno. Quien no teme a Dios, mucho menos temerá a los hombres, ¿verdad? Si las personas lograrían tener temor de Dios, entonces tendrían un poco más de respeto, temor a las personas, porque diría, lo que yo le hago a él, Dios me la va a cobrar. Pero aquí encontramos un juez que diríamos es quizá, como muchos podrían decir, ateo, incrédulo, que duro, porque podemos ver en este texto un juez injusto, un juez que no lo conmueve ni siquiera la situación tan delicada de una pobre mujer viuda. Entonces, este tremendo juez, y también tenemos aquí en el verso 3, una viuda oprimida por su adversario. Había una viuda, ¿no?, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En la Biblia, ¿no?, y en la ley, la viuda es el ejemplo máximo de la persona oprimida, porque no tiene ningún medio de sostén, ¿no? La viuda es aquella persona que perdió, diríamos, ¿no?, su esposo y ahora está desolada, desamparada, sin que tenga quien le provea para sus necesidades, ¿no? Y esta mujer viuda está sufriendo una injusticia, está pidiendo justicia contra su adversario, ¿no? Entonces nos muestra que ella está siendo oprimida por alguien. Ella está siendo oprimida por alguien. Hay un ejemplo de algo muy similar que está en el libro 2 de Reyes, el capítulo 4, el verso 1, que dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicaba a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. La situación, entonces, en vez de que las personas tengan misericordia de la viuda, se están aprovechando aún de su situación de indefensa. Y esta viuda es la que está viniendo a este juez, ¿no? Según la Biblia, Dios tenía un cuidado especial por los huérfanos,
por los extranjeros y por las viudas, ¿no? Éxodo capítulo 22, verso del 22 al 24 dice: no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. El Salmo 146, verso 9 dice: el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Entonces, este juez no era quizá conocedor de la ley. Este juez no había para él ley que valga. Él no quiere hacer justicia a esta mujer, aunque esta mujer está viniendo delante de él, ¿no? El verso 3 al final dice: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, ¿no? Él no quiso por algún tiempo. Entonces podemos darnos cuenta que no fue solamente la negación de una vez de no hacerle justicia, sino quizá fueron 2, quizá fueron 3, quizá fueron 4, 5 o 6 veces, ¿no? Por algún tiempo. No quería escuchar. Sin embargo, esta mujer no se amilanaba, esta mujer no quería, sino que seguía luchando por su causa. Ella esperaba alcanzar a que este juez le haga justicia contra el adversario de ella. La insistencia de esta mujer nos enseña acerca de la esperanza, que es la virtud que muchos de nosotros tenemos que cultivar, ¿no? Por ejemplo, podemos ver entonces ejemplos de perseverancia que quizá nos ayuden a entender cuán importante es esta en la vida, ¿no? Hay la historia de un hombre. Primero, fracasó en los negocios a los 31 años. Fue derrotado a los 32 como candidato para unas legislativas. Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años. Sobrellevó la muerte de su amada a los 35. Sufrió un colapso nervioso a los 36 años. Perdió unas elecciones a los 38. No consiguió ser elegido congresista a los 43. No consiguió ser elegido congresista a los 46. No consiguió ser elegido senador a los 55. A los 56 fracasó en el intento de ser vicepresidente. De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 58. Sin embargo, fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60. ¿De quién se trata? De Abraham Lincoln, ¿no? ¿Habría llegado a presidente si hubiese considerado como fracasos sus derrotas electorales? La respuesta es probablemente no. Sin embargo, gracias a él, podía mantener la Unión Americana a pesar de la guerra de sucesión. Asimismo, decretaría la libertad de los esclavos negros. Él fue quien abolió la esclavitud en los Estados Unidos. También orientó al país hacia la reconciliación, pero murió asesinado. Entonces, podemos ver, ¿no? La perseverancia hace que muchas veces nosotros alcancemos a conquistar nuestro objetivo. La perseverancia hace que muchas veces nosotros logremos lo que tanto estamos buscando. Tenemos otro ejemplo de un japonés llamado Akio Morita. Él creó una olla para hacer arroz con la que quería ser millonario, pero fracasó rotundamente. Sin embargo, volvió a comenzar y creó la compañía Sony. Es una compañía muy grande aún en la actualidad. De igual forma, tenemos otros ejemplos, ¿no? Jim Mideni, gerente del estudio de grabación más grande,
despidió al novato cantante después de audicionarlo y le dijo: muchacho, naciste para manejar un camión, jamás podrás cantar. Claro, él no sabía que acababa de rechazar a Elvis Presley. ¿Entienden? Otro ejemplo dice: muchas veces rechazado por el equipo de básquet de su escuela, él nunca se dio por vencido y una vez dijo: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, perdí 300 juegos, en 26 ocasiones me han confiado el tiro ganador y he fallado, y es por todo esto que ahora tengo éxito, siempre volví a empezar. ¿Quién es? Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan. Para terminar con los ejemplos, dice que no habló hasta que tenía 4 años y no aprendió a leer hasta los 7. Sus maestros y sus padres pensaron que era deficiente mental, lento y antisocial. Finalmente fue expulsado de la escuela y no fue admitido en la Escuela Politécnica de Zúrich por retrasado. Pero no bajó los brazos. ¿Quién es? Albert Einstein. Si todos estos hombres perseveraron, ¿por qué no usted persevera delante de Dios para conseguir vencer lo que tanto le aflige? La oración es algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos estar delante de Él y podamos lograr, ¿no?, propósitos que nos ayudarán en nuestra vida de fe. Sin embargo, parece que estamos olvidando esta oración y no perseveramos, ¿no? A través de la predicación de esta mañana, podemos darnos cuenta que Dios responderá sin falta a tus oraciones si es que nosotros prevalecemos o si es que nosotros insistimos. En este verso 4 y 5 podemos ver que un juez injusto favoreció a una viuda. Un juez injusto favoreció a una viuda. ¿Qué fue entonces lo que movió el actuar del juez injusto? No fue el temor a Dios, él lo ha dicho que no lo tiene. No fue que él quería quedar bien con los demás hombres porque tampoco lo respetaba. No fue que como juez él siempre quiso impartir justicia. Tampoco fue la presión de los medios de comunicación y la sociedad. Fue la perseverancia de esta mujer, la insistencia de ella cada momento o cada día durante ese tiempo. El verso 4 dice: él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, dice el verso 5, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Porque me es molesta, porque está insistiendo, está molestando, entonces yo voy a hacer justicia, no sea que vaya a perder la paciencia. Imagínense, ¿no? Imagínense, si este juez injusto, ¿no?, este juez injusto respondió a la insistencia, respondió a la perseverancia de una mujer, ¿cuánto no nuestro Padre Dios responderá a la oración o la insistencia o a la petición de sus escogidos, ¿no? El Señor Jesús dice en el verso 7, el 6 dice: y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Por supuesto que no. Si un juez injusto responde, ¿por qué un Dios justo no respondería? La respuesta es implícita, por supuesto que no. Ahora miremos las situaciones de esta viuda y las situaciones del pueblo de Dios, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, hay un argumento de lo más pequeño a lo más grande. Si un juez injusto presta atención
a una viuda insistente, cuanto más prestará atención Dios a su pueblo escogido. Nuestra confianza es aún más fuerte cuando notamos estos contrastes. Primero, la viuda era una desconocida. Nosotros somos pueblo elegido y escogido por Dios. La viuda era única, nosotros somos muchos. La viuda está a lo lejos, nosotros podemos acercarnos confiadamente, según Hebreo 4, 15 y 16. El juez es un hombre justo, Dios es justo y es un Padre justo. La viuda está sola. Nosotros tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La viuda defendía su propio caso. Nosotros tenemos un abogado y un intercesor delante de Dios. Ninguna promesa de que recibiría una respuesta. Nosotros tenemos una promesa dada que si algo le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Ella tenía un acceso limitado, no tenía quien le abra las puertas. Nosotros tenemos un acceso ilimitado, poder entrar delante de la presencia de Dios cada momento de nuestra vida, en cualquier lugar, sea donde nosotros nos encontremos. La respuesta del juez fue provocada. La respuesta de Dios Padre es gozosa. Él se place en respondernos cuando nosotros pedimos a Él. Si la insistencia dio fruto a la viuda, ¿cuánto más sería para los elegidos de Dios que claman por el día y por la noche? Hermanos, Dios no tarda, sin demora Él responderá. Algunas veces muy fácilmente nosotros tiramos la toalla al no obtener respuesta, pero la Biblia nos muestra que debemos perseverar. ¿Cómo nos escucha Dios? A veces también nosotros decimos, como en los Salmos, escucho Dios, atiende, presta oído a mi súplica, Señor, y nos parece que Dios no escucha. Pero muchas veces si nosotros nos fijamos, no es que Él no escucha, sino que quizá Él ha respondido de manera diferente a nuestra oración. No siempre las veces que nosotros no hayamos recibido lo que queremos, quiere decir que no hemos sido escuchados, sino que Dios muchas veces responde en sentido contrario a lo que estamos pidiendo. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre ha prometido dar siempre cosas buenas. El Espíritu Santo, dice Lucas, a quien ora ha prometido hacer cualquier cosa que le pidamos según su voluntad, ¿no? Entonces, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se lo piden? Entonces, si alguna vez nosotros no podemos recibir, es que quizá estamos pidiendo mal. Como dice Santiago, de repente estamos pidiendo para los deleites de nuestro cuerpo. No es que Dios esté sordo, no es que Dios no le escuchó, solamente que Dios quiere lo mejor para usted y Dios quiere lo mejor en el tiempo de Él y no en el tiempo nuestro. Su demora en conceder las cosas buenas es también eso, un escuchar y un acudir en nuestro auxilio. Él, en efecto, al retrasar su auxilio, hace crecer nuestra fe y nos ayuda a pedir mejor. Nosotros normalmente al principio nos presentamos ante Dios para pedir cosas pequeñas, para las pequeñas necesidades de la vida. No conocemos las cosas que son verdaderamente importantes. Retrasando la escucha, surgen poco a poco en nosotros las verdaderas necesidades. Surge la necesidad de Dios, las necesidades de tener fe, paciencia, compasión, humildad, antes que cualquier otra cosa material, y así al final Dios, habiendo dilatado nuestro corazón, lo puede llenar con una medida digna de sí mismo.
A este propósito hay una anécdota. Un campesino recibió la noticia de que el rey quería darle una audiencia. Era la ocasión de su vida. Podía presentar su petición directamente al rey. Él se preparó bien y cuando llegó la hora de la audiencia se presentó al rey. ¿Y qué pidió? Pidió 100 kilos de estiércol para sus campos. Había perdido la ocasión. Podía haber perdido cosas mucho más dignas. Si dice, así somos nosotros, se dice así somos nosotros. Tenemos una audiencia con el rey y la gastamos pidiendo 100 kilos de arroz, 100 kilos de pan, para algo momentáneo. Sin embargo, dejamos de pedir lo más importante para nuestra vida, que es el poder estar en la presencia y en la compañía del Rey. Nuestra vida tiene que ser rendida, sin propósito alguno más que querer conocer el corazón de nuestro Dios, poder acercarnos delante de Él y poder conocer sus pensamientos. Tenemos un ejemplo en Mateo 15, 21 al 28. Veamos el ejemplo de la cananea. Si Jesús le hubiera escuchado enseguida su primera petición, ¿qué hubiera sucedido? Su hija hubiera sido liberada del demonio, pero lo demás hubiera continuado igual que antes, y madre e hija hubieran concluido sus vidas como todos. En cambio, al retrasar su respuesta, Jesús permitió que su fe y su humildad crecieran y crecieran hasta arrancarle aquel grito de alegría. Mujer, grande es tu fe. Cuando ella regresa a su casa, no solo encuentra a su hija curada, sino que ella misma había sido transformada, se había convertido en una mujer que creía en Cristo. El que una mujer sirofenicia sea pagana, se convierta en una de las primeras creyentes del Evangelio, eso es algo que quedó escrito en los Evangelios y para siempre. Entonces, si Dios a veces no escucha nuestra oración es porque Él quiere llevarnos al siguiente paso. Él quiere que nosotros conozcamos la fuente de nuestra bendición. Él no solamente quiere que nosotros recibamos la bendición, sino que con nosotros conozcamos esa fuente de bendición que es Dios mismo. No es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, un hijo pide un pan y nosotros lo damos. Entonces ese niño se acostumbra a pedir pan, pero no conoce el corazón nuestro, cuánto uno está dispuesto a dar. Si ese niño podría pasar tiempo con nosotros, se daría cuenta de todo lo que hay dentro del corazón del hombre para con su hijo. También Dios es así, ¿verdad? Muchas veces niega porque Él quiere que nosotros lleguemos a conocer profundamente cómo es Él, cómo es el corazón de nuestro Padre, cómo es el corazón de Dios. ¿Cuáles son los deseos para con cada uno de sus hijos? Por último, Dios busca la perseverancia en la fe. El verso 8 dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Esto probablemente se refiere a la clase de fe que tenía la pobre viuda. Pero puede que también indique que cuando el Señor regrese, solamente habrá un remanente que le sea fiel. Mientras tanto, cada uno de nosotros debería ser estimulado a aquella clase de fe que clama a Dios día y de noche. Hermanos, para terminar, ¿qué es lo que usted está pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que usted quizá durante este tiempo ha venido pidiéndole? ¿Qué es lo que usted quizá durante este tiempo ha venido reclamándole? O quizá ya se está desanimando de seguir pidiendo. Quizá ya se ha debilitado su fe. Quizá el estado de su vida de oración revela la condición verdadera de su fe. Si usted no ora siempre, su fe está anémica. El orar para nosotros es como el respirar para vivir. Si somos hijos de Dios, si somos hombres de fe,
es necesario que oremos cada día, es necesario que oremos cada mañana o cada noche. Entonces, hermanos, mirando cómo esta mujer, por la insistencia de reclamar a este juez injusto, hizo que este juez injusto le respondiera. Este juez sin temor a Dios, este juez sin respeto a los hombres, hizo justicia a esta mujer. Entonces, lo que Dios nos muestra, nos enseña es que nosotros debemos de insistir delante de Él. Nosotros no tenemos que desmayar en la oración. Ese era el propósito de que el Señor Jesús tenía al relatarles esta parábola, ¿verdad? Él les refirió, dice, esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quizá estás desmayando en este tiempo. Quizás estás desanimado y lo que el Señor Jesús te está diciendo en esta mañana es que si tú estás orando por algo, tienes que continuar, tienes que perseverar. Yo recuerdo muy bien en algún momento, cuando mi hija estaba pequeña, ahora es adulta, ¿no? Cuando mi hija estaba pequeña yo recuerdo, ¿no? Cuando ella quería algo, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba a veces por teléfono, papá, quiero esto. Ya, hija, te voy a comprar. Pasaba un día o en la tarde, papi, quiero esto. Ya, hija, ¿no? Pasaba una semana y cada día ella seguía, papi, quiero esto. Y pasaban los días y ya no podía más, ¿no? Su perseverancia. ¿Por qué? Porque ya ella, su insistencia llevaba quizá como ser humano, como padre, a querer darle a ella, ¿verdad? A responder a su necesidad. Entonces, ¿cuánto más Dios responderá cuando nosotros estamos delante de Él, insistiendo, Señor, necesito, Señor, respóndeme, Señor, mira mi situación, Señor, mira la injusticia que estoy viviendo, Señor, mira la injusticia que estoy pasando. Es una injusticia. Entonces en nuestra vida hay muchas injusticias que de pronto no son resueltas porque no hemos pedido o no estamos pidiendo. ¿Cuál es la injusticia que estamos viviendo ahora? ¿Cuál es la injusticia que está viviendo? Debemos de revisar y debemos de perseverar, debemos de continuar, ¿verdad? Delante del Señor hasta que Dios nos responda, o a favor o en contra, pero sin falta Él responderá. Nunca deja Dios nuestras oraciones sin respuesta. Él siempre las responde, solamente que hay que percibir que algunas veces responde conforme nuestro deseo, lo que para nosotros es necesario, pero otras veces responde conforme su propósito, porque lo que para nosotros de repente nos parece que queremos o deseamos no es necesariamente lo bueno que Él tiene para nuestra vida. Solamente debemos de percibir que Dios siempre responde a las oraciones. Y si usted estaba desanimado, pues es tiempo de que se anime, porque Dios sin falta le responderá. Amén. Oremos. Señor, quizá estamos oprimidos por algún problema o situación y parece, Señor, que no escucharas. Sin embargo, nos está diciendo que debemos de continuar orando. Nos está diciendo, Señor, con tu palabra que sigamos con la oración sin desmayar. Y eso, Señor, lo que muchas veces está pasando en nuestra vida ahora en este tiempo. Señor, estamos cansados de vivir, Señor, en la misma situación, de vivir, Señor, en las mismas condiciones. Estamos cansados, Señor, de ver tanta injusticia.
no solamente de un juez, sino de todas nuestras autoridades. Y a veces, Señor, no sabemos qué hacer, pero tenemos un juez, un Dios justo, a quien podemos entregar todas nuestras injusticias. Señor, mira nuestra nación. Señor, mira sus autoridades. ¿Cuándo, Señor, tú responderás? ¿Cuándo, oh Dios, levantarás un presidente temeroso, Señor, de ti? Señor, mira la situación, Señor, también en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo, Señor, o recibiendo injusticia de nuestros jefes en nuestro trabajo? O quizá en nuestro hogar, de alguno de los nuestros. Pero ahora, Señor, te pedimos y seguiremos pidiendo. Y si ya estamos desanimados, ahora nos estás diciendo, Señor, que continuemos sin desmayar, que a su tiempo, Señor, tú tendrás respuesta para cada uno de nosotros. Por lo cual, Señor, te damos gracias, te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.